Shalom, erecto para todos nuestros hermanos de Facebook, de Zoom. Bienvenidos una vez más a Charlas Juveniles, un encuentro con propósito. Estamos aquí el día de hoy con nuestro amado pastor Albert desde Panamá. Shalom, shalom, pastor, bienvenido. Shalom, shalom a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Noah, nuestro hermano Nathaniel, que están aquí, y a nuestros hermanos que nos están ayudando con la transmisión. Shalom, shalom con todos. Y esperemos en el Padre este tiempo sea de mucha bendición para ustedes y que pueden dejar ahí sus preguntas y que este día el Padre sea glorificando. Shalom, shalom con todos mis hermanos, y le doy el pase con mi hermano Noah Albert. Sí, shalom, shalom, shalom a todos mis hermanos que se están conectando en Facebook Live. Esta transmisión de un jueves más, donde tenemos claramente, como dijo mi hermana, a nuestro pastor Albert de Panamá, de MC Panamá. Qué gusto tener de invitado a nuestro pastor. Ya tenía rato que no teníamos pastores. Entonces, qué bendición, pastor, qué bendición que esté aquí con nosotros. Bueno, amén, amén. Es un honor estar aquí con ustedes y bueno, esperamos ser una bendición para sus vidas como ustedes lo son para la nuestra. Shalom. shalom, shalom. Ahí les manda un saludo a mi hermano Nathaniel. Así es. Bueno, vamos a empezar de lleno. Vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo al Eterno. Es un tiempo donde toda palabra que sale de nuestros labios, que sea para edificación, y que así sea. Gracias, Padre Eterno, Padre de la gloria. Te damos todo el honor, toda la cabot, Padre, en este momento. Te pido, Padre, una sola cosa: que sea tu Ruach moviéndose en este momento, que toda palabra que viene, Padre, del pastor Albert, Padre, nos ayude a cada uno de nosotros a comprender la importancia de este momento, la importancia que para ti no existen casualidades. Te damos gracias porque tú tienes que ser exaltado en todo tiempo, Elohim. Tu nombre tiene que ser exaltado sobre toda hora. En el nombre de Yeshua, Padre bendito, ayúdanos día a día y que este día no sea la excepción. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Y bueno, ahora vamos a, siempre antes de iniciar, a darle gracias al Padre, entonando este Shema, estas palabras que el Padre nos entregó en el libro de Deuteronomio 6.4, en Devarim 6.4, y bueno, les invito a que puedan cerrar sus ojos y que podamos entrar en presencia del Padre. Y dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te he ordenado hoy estarán sobre tu corazón. Hablarás de ello cuando estés en casa y cuando estés de viaje. Las escribirás en tu mano como señal y las pondrás entre tus ojos. Las pondrás en los dinteles de tu casa y en las puertas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Shalom, shalom a todos mis hermanos. Un gran abrazo y bendiciones para todos mis hermanos de Facebook y también a mis hermanitos que están aquí en Zoom. Bueno, vamos a empezar de lleno en esta entrevista y quisiera que el pastor Albert abriera su micrófono, pastor, y que nos contara sobre usted como persona y cuéntenos, pastor, ¿quién es usted? Sin tocar el tema de más adelante, ¿cómo era usted o quién era usted antes de conocer sobre Dios? Bien, pues. Amén.
Primero que nada, un honor poder dirigirme a ustedes a través de este medio y de los medios que se estén grabando. Saludos a todos, a la comunidad israelita regada por las 4 esquinas del mundo que están recibiendo el mensaje del Eterno. Agradezco la invitación. Ya veo que es como una especie de interrogatorio tipo testimonio para gozarnos y disfrutar. Mi nombre es Albert Cardona de Jesús. Nací en Nueva York a muy temprana edad, más o menos como eso de los 5 o 6 años. Nos volvimos a trasladar mis padres hacia Puerto Rico y pues allí viví gran parte de mi vida. Crecí, anduve por muchos pueblos. En Puerto Rico nos mudábamos en varios lugares. Eché raíces en un pueblo llamado Guayama, que queda al sur de Puerto Rico. Allí, pues, tuve un encuentro con el Eterno, con Jesús, aproximadamente a la edad de 17 años a 18 años. Era un muchacho muy común. Tuve un tiempo en mi vida que parece que mi futuro iba a ser el boxeo, porque me gustaba estar con la bronca y la pelea por allá y por acá. Entonces, ese tiempo pasó muy rápido, le doy gracias al Eterno por eso. Eché raíces en este pueblo y allí conocí a Dios. Tuve un encuentro a la edad de 19 años de edad. Yo era asistente de pastor, el pastor misionero que fundó la congregación, y al final del camino, por una situación de salud, el pastor en aquel entonces, reverendo Frank Cáceres, que ya partió, ¿verdad? Ya está descansando, pues por una condición de salud de su esposa, él tuvo que trasladarse a los Estados Unidos y yo me quedé como el pastor más joven de Puerto Rico a la edad de 19 años, al lado de una comitiva de pastores de sobre 30, 40 años. En cada reunión o convención, yo era el muchachito nuevo del barrio. Y bueno, fue de gran bendición. Esa es mi historia antes de conocer a Dios. Soy hermano de Héctor Cardona, mi hermano mayor. Yo tengo 5 hermanos. Esto es bueno, ¿verdad? Porque como estamos hablando a los jóvenes, esto que voy a mencionar, pues, tiene mucha relevancia para cada uno. Yo conocí a mi verdadero padre a los 20 años de edad. Prácticamente nunca se preocupó por nosotros. Mi madre hizo el rol de padre y madre hasta que a mi vida, a una edad joven, ya llegando a Puerto Rico, mi mamá conoció a un hombre que se llama al día de hoy Manuel Colón Larrauri, y en el argot de la vida se le dice padrastro. Yo esa palabra nunca la utilicé. Me cuidó, me enseñó, me crió, me forjó, me mostró la senda de la vida, me encaminó los pasos. Hoy en día puedo decir que soy casi una semejanza de mi padre, y al día de hoy, como desde el principio hasta el día de hoy, él es mi padre. A los 20 años conocí a lo que se conoce como la figura paterna. No tenemos nada en contra, no tenemos rencores en el corazón. Gracias al Eterno, ese encuentro fue ya que conocí a Jesucristo, y el trabajo que se empezó a generar en mí como joven de 18 años, 17 a 18 años, fue un trabajo, yo diría que muy poderoso. A los 20 años ya yo estaba casado, ya tenía un hijo, y fui a visitar a Estados Unidos 5 hermanos que tenía por parte de padre. Los conocí por primera vez, pero ya nunca los volví a ver. Ni a mi verdadero padre tampoco lo volví a ver. Así es que el distanciamiento fue grande. Al día de hoy no hay rencores, hay un corazón puro y manos limpias delante del Eterno en cuanto a eso.
pero lo traigo a colación, ¿verdad? Porque para muchos en la vida esto se convierte en una herida y a veces una herida tan grande que se tarda muchos años en sanar. Pero yo creo que hay un Elohim todopoderoso que sana aún desde aquellos tiempos que lo que conocíamos o lo que teníamos como un estandarte para podernos recostar era Jesucristo o Jehová o Dios. Estaba empezando un proceso muy poderoso de restauración en la vida de muchas personas que hoy en día ahora conocen raíces. Esa es la historia de el pastor Albert antes de conocer a Dios, hasta que conoció a Dios. Amén. Ok, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, pastor, ahora lo dejo en manos de mi hermano Noah. Espero que lo cuide bastante. Entonces, mi hermano, bien pueda. Shalom, pastor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, hermano, gracias. Bueno, Pastor nos contó un poco acerca de cómo fue el primer llamado del Eterno a su vida a una corta edad, tremenda, porque eso es donde pues se despiertan muchas cosas en muchos ámbitos y fuertemente espiritual. Entonces, ¿cómo fue, Pastor, el primer llamado? No sé si a esa edad que tuvo ese encuentro con el Eterno fue que usted pudo entrar a lo mejor a un sistema doctrinal. Bueno, sí nos dijo que de pastorado, pero ¿cómo fue a la vez ese cambio? Más allá, ¿cómo fue su cambio en su entorno? ¿Cómo fue que el Eterno a partir de ahí le siguió llevando a cosas mayores? No sé si nos puede platicar aquí sí ya más a detalle en lo que nos dijo que entonces fue del cristianismo, cómo fue su rol a lo mejor ya como pastor, o si todavía no era pastor, ya nos dirá. Todo suyo a la cámara y el micrófono. Amén, amén. Creo que la palabra que la describe fue o es hambre y sed. Esa es la palabra, hambre y sed. Cuando mi mamá tiene, bueno, ella está, gracias al Eterno, con vida, y cuando uso los términos tengo que tener mucho cuidado, porque iba a decir tenía. Mi mamá en ese entonces pues tenía muchos años de ser una mujer cristiana, que se convirtió del catolicismo al evangelio. Asistíamos a una iglesia bautista, conocida como Bautista Independiente o Fundamental, iglesia en donde el concepto de estudiar las escrituras, ¿verdad?, independientemente de todo lo que nos faltaba, era muy, muy importante. Yo pues iba como todo un muchacho, obligado por mi mamá a la congregación, y bueno, no había opción, había que ir sí o sí, no había un no. Entonces, al final del camino, pues yo pude entender, ya entrando en edad, estamos hablando de los 17 como para los 18, pude entender el que yo necesitaba a Dios y empecé como a tomar más en serio. Ya en ese entonces, yo salí a los 17 años y medio aproximadamente en Puerto Rico se llama cuarto año, es decir, me gradué, y entonces era un joven que necesitaba caminar. Estaba enamorado en ese entonces y creo que eso también me ayudó a aguantarme un poquito en la vida de boxeo que anteriormente tenía, y empecé a dar unos cambios en pro de una mejoría para mí mismo y para el entorno de mi familia y de todo lo que en el futuro me deparara el Eterno, ¿verdad?, Dios. Así es que acepté un día el llamado que se hizo en la congregación, pero en el caso mío en particular, porque hay muchos ejemplos en cuanto a esto, yo personalmente pues lo tomé muy en serio, comenzamos a absorber. Recuerdo que uno de los consejos que me dio el pastor fue que tomara unas tarjetitas. Y entonces esas tarjetitas blancas que tienen líneas, y entonces uno tomaba un versículo, lo apuntaba por la parte de al frente y por la parte de atrás escribía el versículo.
Y de eso yo tenía, él me dijo, empieza con me dio el primer versículo. Y el primer versículo que me dio fue el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en pie escarnecedores se asentaba. Bueno, empecé a memorizar mi primer versículo. Y les digo con toda honestidad que en menos de aproximadamente un mes, ya yo, con una mente más fresca que la que tengo hoy, me memoricé aproximadamente como unos 200 versículos de memoria. Algo que a mi pastor pues le llamaba mucho la atención. Decía que tenía retentiva. Yo digo, bueno, pues vamos a proceder. Ahí él empezó a pulirme en el arte de la predicación y empezamos a tomar una serie de cursos a temprana edad también acerca de lo que era hermenéutica y homilética. Empezamos a prepararnos, pero nunca estuvo en mi corazón ser pastor. Nunca, nunca, nunca. Es más, yo era un moché. Yo dije, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Mandé a otro. Pero bueno, me tocó un día predicar y me preparé. Yo creo que me preparé como un mes para la predicación y se terminó en 5 minutos. Fue tremenda. Preparé todo un mes y se terminó en 5 minutos. Hice la fila de Disney 2 horas y la atracción duró 10 segundos. Y bueno, ahí empecé a pulirme, pero ya ahí llegó la situación de la enfermedad y bueno, se me hizo el acercamiento. Necesito que te quedes a cargo de la... Yo, wow, pues voy para adelante, vamos a echarle mano, vamos a echarle ganas. Y entonces ahí estuve un año como un interinato, como pastor, en todas esas cláusulas que se establecen, ¿no? En los movimientos evangélicos. Y pasó ese año y luego me hicieron pastor permanente, hicieron una ordenación como pastor. Y en esa congregación tuve 12 años pastoreando para la gloria y la honra del Eterno. Fueron tiempos buenos, créanme que fueron tiempos muy buenos, fueron tiempos de grandes retos. Se pudo crecer muchas facetas de la vida, crear un concepto claro de lo que era la responsabilidad, no solamente familiar, sino también pastoral, congregacional, todas estas cosas a una edad temprana. Y creo que la aplicación del libro de Eclesiastés capítulo 11, capítulo 12, que dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, aquí tiene gran relevancia, ayudó bastante. En mi formación como muchacho, antes de conocer a Dios, realmente pues yo no era un muchacho de drogas. Gracias al Eterno nunca fumé ni marihuana, ni ningún tipo de drogas. No era una persona que le gustara el alcohol. Me consideraba un muchacho deportista. Me consideraba un muchacho de familia, respetuoso en mi hogar. Y esas cosas pues creo que traen mucha bendición a la vida de cada una de las personas. Recordando que lo que tú siembras al final del camino es lo que cosechas. Entonces creo que cuando hago una retrospectiva, verifico mi profile, estudio todas las evidencias escritas, ¿verdad? En los anales de la historia, me doy cuenta de que hubieron cosas muy bonitas y sobre todo el concepto familiar y el respeto a la familia hace que en el futuro, que no es muy lejano, se pueda ver los resultados del mismo. Así es que de ahí pasaron los años y sucedió, bueno, yo me casé, tuve 3 hijos con mi primer matrimonio. Esto no lo puedo decir con alegría porque uno no se casa para separarse. Las circunstancias, ¿verdad?, atenuantes y todas las cosas que conllevaron a esto, muchas veces yo las reservo. Le doy gracias al Eterno que no es por concepto de pecados ni cosas por el estilo que trajeron esto, pero la real verdad es que fue un periodo, fue como cuando todo te está saliendo muy bien y de repente el Eterno permite algo pero demasiado fuerte en tu vida. Creo que en el caso mío fue como bájate del caballo. Y entonces le doy gracias al Padre porque a pesar de que esto sucedió en mi vida,
mantuvimos lo que era el concepto paterno, el concepto de la amistad. Con el pasar de los años, yo conocí a mi actual esposa, la pastora Mari Negrón. Nos casamos como 2 años y medio después, ¿verdad? Y ahí mis hijos pues eran como sus hijos, como es al día de hoy. Mi hijo Albert Manuel, que es el hijo mayor mío, vive conmigo actualmente en Panamá. Lo ve mucho en MC Shalom Panamá en Facebook. Le enseña Torah. Y la relación que se estableció y el vínculo familiar fue muy restaurativo. Los años pasaron, la historia es muy larga, los años pasaron y hoy en día yo siempre he dado este testimonio porque aquí en Panamá específicamente es de gran impacto lo que les voy a comentar a continuación. Yo creo mucho en la restauración, mucho antes de conocer Raíces Hebreas, porque no he llegado, todavía no me han preguntado de Raíces Hebreas, así que no puedo llegar ahí, tengo que aguantarme para cuando me pregunten, ahí llego. Voy a respetar para que no se me salga nada. Bueno, yo creo en la restauración. El norte mío como predicador evangélico siempre fue, escuchen, siempre fue la autoridad y la sumisión. Si hay alguno aquí que le gusta la lectura y tiene la oportunidad de leer libros de un oriental que se llama Washmani, él habla mucho acerca de la autoridad y de la sumisión y tiene unos libros espectaculares que la verdad fueron gran parte de la restauración de mi vida en todos los aspectos, pero grandemente. Aún no conocía al Eterno como lo conozco hoy. Y le doy gracias al Padre porque con la buena voluntad, con el Eterno, con Dios por delante y con una buena actitud de esas que le encanta ver que las cosas marchen bien, nosotros pudimos tener en nuestra casa al día de hoy y anterior, nosotros pudimos tener en nuestra casa a mi ex esposa y su esposo, al ex esposo de mi esposa Marí, con la cual tiene una niña que se llama Jade, que tiene una historia también, todo eso, y a breve se la cuento. Ellos, su ex esposo y su esposa, mi ex esposa y su esposo, todos sentados en casa, llegan a mi casa, se quedan en mi casa, compartimos a la mesa, nos reímos, gozamos, comemos, hay un ambiente de restauración, los hijos gozándose. Tuve la oportunidad de desfilar. Ustedes saben que para ese entonces, bueno, uno no conoce muchas cosas de Torah, celebraba quinceañeros y cosas por el estilo. Bueno, en el quinceañero de Jade yo tuve que desfilar con el papá de ella, porque el papá de ella, Miguel, dice, no, yo no desfilo si no es contigo. Digo, bueno, vamos a desfilar los dos. En la boda de su hija Jade, pues tuve que desfilar también con él, porque él dice, yo no desfilo si no es contigo. Y digo, Baruch Hashem. Son experiencias muy bonitas, créanme que las guardo aquí como un tesoro, pero demasiado grande. Con el pasar de los años, mi hijo mayor se enamoró de la hija de mi actual esposa, que es Mari, que vino cuando yo la conocí, tenía una hija que se llama Yaderis Pérez, todo el mundo la conoce como Jade. Ella está involucrada en el ministerio de oración de MC Shalom Panamá, y se enamoraron y terminaron casándose, así que todo lo que a nosotros nos pasa se queda en la familia. Esto está como en un vínculo perfecto. Aquí en Panamá se habla de la burbuja por causa del COVID. Nosotros tenemos nuestra propia burbuja, estamos bien cubiertos. Así es que yo le doy gracias al Padre por eso. Fue un tiempo de impacto en nuestras vidas. Con el pasar de los años tuvimos, mi esposa y yo, una hermosa hija que se llama Pamela Nicole Cardona. Ya esa la tuvimos, ¿verdad? Mis primeros 3 hijos los tuve a temprana edad. Y ya Pamela vino cuando teníamos 30 y tantos. Y entonces hoy en día tiene 14, va para 15. Está por aquí cerquita, ya no va a querer ni acercarse porque le da papacho. Pero la verdad que fue una bendición muy grande. Esto es un vínculo de mi esposa y yo que el Eterno permitió después de haber perdido un embarazo de una manera muy dolorosa, pero el Eterno nos premió, ¿verdad?, con otra hija, y hoy en día pues soy padre de un hijo mayor
segundo una hija, tercero un hijo, cuarto una hija. Es decir, que estoy bateando de 2-2, de 3-3. Y actualmente soy padre de 4 hijos. Tengo 6 nietos, un nieto y 5 nietas. Pero todavía estoy que juego baloncesto, juego pelota, me encantan los deportes. Así que cualquier cosa, pues me invitan, que estoy disponible. Esa es la vida del pastor Albert. En los tiempos de conocer a Dios, me permitió, ¿verdad?, trabajar en Panamá en 2 iglesias bautistas también. Y ahí, cuando ya terminé todo el trabajo que estaba haciendo en una, pasé a la otra, luego terminé el trabajo que estaba haciendo en una, quedándose una persona a cargo de la congregación, yo me fui a vivir para la montaña. Yo me fui a vivir para la montaña porque siendo pastor evangélico, conociendo a Dios como todos lo conocíamos antes, yo sentí una fuerte voz que me decía que cuando tú ves que aquellas cosas acontecen, huye a los montes. Hay algo en mí. En ese entonces ya yo estoy retirado y yo tenía un café con una librería cristiana. Pusimos una librería cristiana para entretenernos. Yo me pasaba leyendo libros, me decían el come libro. Y entonces algo me decía dentro de mí, huye a los montes. Y empecé a buscar textos y, oye, huye a los montes. Oh, mira Abraham. Abraham se quedó en el monte y Lot se fue al llano, se fue a Sodoma y mira cómo salió sin nada. Bueno, todas esas cosas empezaron a trabajar en mi mente y para cortarle la historia compré una propiedad en la montaña. Estoy a 2.900 pies del nivel del mar y allí en aquel lugar el Eterno habló a mi corazón. Esa es mi segunda participación. Shalom. Le paso los micrófonos. No, está, la verdad, wow, pastor, tremendo esa parte de muchas cosas que yo creo que son bien resumidas. Pero, no, definitivamente el Eterno, cómo hizo la obra y la sigue haciendo hasta el día de hoy. Es sorprendente, algo me quedó mucho, cómo la familia fue empezándose a unir. Y bueno, ese fue como que lo que más pude notar en esta parte pues sí, del cristianismo y más que nada de darle al Eterno ese espacio, y fue sorprendente. No sé si hay alguna pregunta de mis hermanos antes de pasar al otro punto. Pastor, una pregunta. ¿Usted dónde es que vive exactamente en Panamá? Nosotros vivimos te puedo decir que Panamá es un istmo, es como una lengua. Entonces nosotros estamos exactamente en el mismo medio de esa lengua. Este lugar se llama Herrera y el lugar donde estamos es las minas de Herrera. Es un lugar de montaña conocido como una reserva forestal. Allí vivimos, inclusive tenemos una jaula con 2 monas arañas, muy hermosas. Tengo 9 perros, me encantan los animales. Tengo 3 pastores alemanes, 3 siberianos y tengo una schnauzer y tengo una rescatada. Una rescatada que es la más mimada de todas, pareciera la dueña de la casa. Baruch Hashem. Ahí estamos. Baruch Hashem. Bueno, pastor, entonces eso ya lo tenemos en común. A mí también me encantan los animales y cuando sea grande me voy a hacer veterinario, entonces Baruch Hashem. Ya, bien puedan mis hermanos. Shalom, pastor. Bueno, de hecho, muy sorprendente desde que inició. Yo lo escuchaba y analizaba todo, cómo el Padre lo fue utilizando usted, cómo fue haciendo ese trato mismo con usted. De hecho, lo que a mí me sorprendió mucho fue de la restauración que el Padre desde un inicio hizo con usted y su papá. El poder conversar con su papá, el poder después de mucho tiempo, el poder conversar. Sabemos que para un joven a esa edad de 13, 17 años, esa es la edad donde aún mucho más un joven busca más de la ayuda de papá. Y cuando no hay esa figura paterna, de hecho muchas veces los jóvenes buscan los caminos más fáciles para poder salir de esos problemas.
mi papá no me escucha, no tengo quien, algún consejo, no tengo con quién conversar, y las cosas más rápidas que busca un joven o las salidas más rápidas que buscan es las amistades, la drogadicción, en las fiestas, el perderse en el mundo. Entonces vemos ahí cuál fue el llamado del Padre, que aún en medio de todo eso, el Padre a usted lo apartó y lo separó desde un principio. Usted nos comenta, nos dice que usted se dedicaba al deporte, no era de drogas, estaba en casa, y vemos esa gran virtud de aquella mujer sabia, de aquella mujer virtuosa, porque su mamá se dedicó a usted a poder sembrarle la palabra en su vida. De hecho, cuán importante es el poder restaurar nuestros corazones. Y yo tengo una consulta. A raíz de que usted pide este perdón con su papá, ¿cómo fue que el Eterno obró en su vida a raíz de ese perdón? Porque sabemos que el Eterno no va a obrar en nuestra vida siempre y cuando nuestro corazón esté con heridas, con resentimiento, con cólera, con rencor. El Padre no se glorifica ahí. Ahí no está su cabot cuando estamos así. Entonces, ¿cómo fue el cambio que el Padre hizo a raíz de ese perdón que usted hizo con su papá? Amén. Primero habría que ir al trasfondo. Aquí hay una parte muy importante en donde mami juega un papel extraordinario, porque mi mamá nunca me dijo cosas negativas, ni me dio malas noticias. Pero ¿dónde está? Creo que no hubo ni la necesidad de preguntar, porque suplió todo, cumplió con todo, y la figura paterna, pues siempre la tuve en lo que hoy se conoce como un padrastro. Siempre la tuve, el cariño, el buen consejo, me enseñó a manejar, pues, tuvimos nuestros primeros accidentes, fue tolerante, de todas esas cosas, esos primeros regalos, se guardan, ¿no? Como un baluarte. Cuando yo a los 20 años, yo a los 20 años estaba en mi casa y recibo una llamada. Mi hermano mayor se llama Héctor. Entonces, cuando yo tomo el teléfono, digo, aló, y me dice, soy Héctor. Dice, dime. No, soy Héctor Cardona. Y digo, sí, brother, pero que te escuchas mal. Digo, no, soy tu hermano Héctor, de parte de tu padre, que estamos acá en Hartford, Connecticut. ¿Qué es esto? Y entonces ahí hicieron una línea, no sé, porque yo soy un poco cholito, en la tecnología a mí me atropella bastante. Hicieron un party line y entonces todos se conectaron. Para mí eso fue wow, yo sentía que yo estaba en la guerra de las galaxias. Yo pensaba que yo iba a ver a Darth Vader, porque eso para mí era extraordinario. Y entonces ahí yo pues empiezo a saber que yo tengo 5 hermanos. En ese momento yo me entero que tengo 5 hermanos. Pastor, disculpe que lo interrumpa, pero para los que no saben qué es Guerra de las Galaxias, es Star Wars. Para aquellos que no saben. Ahora sí, prosiga, Pastor. Ok, gracias. Star Wars. Entonces, nos pagaron los pasajes a mi hermano y a mí, nos pagaron los pasajes para que nosotros fuéramos a Hartford, Connecticut, a conocer nuestros 5 hermanos. Pero sin duda teníamos que ver en la cara a nuestro padre real, tanto mi hermano Héctor como yo, que somos hijos maternos. Y entonces llegamos allá y bueno, como todo, la pregunta de mi hermana Camille, allí vino un abrazo. Ya ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? El escenario, ¿no? Vino un abrazo de parte de un hombre que nunca han visto por 20 años. Y yo le di un abrazo como si nada hubiese pasado. Tranquilamente, ¿cómo está? Le di un abrazo, le di la mano y lo saludé. Claro, siento que el saludo fue como un saludo protocolar, como un saludo de una persona que estás conociendo y que con mucho respeto tú lo tratas, porque mi papá me enseñó. Recuerden que cuando digo mi papá, me refiero a mi padrastro. Mi papá me enseñó que los buenos días y las buenas tardes son de gratis. No tienes que pagar nada por eso. Entonces, nunca entres a un lugar o salgas sin dar los buenos días o las buenas tardes, porque eso es parte de lo que es el respeto, ¿no?
Entonces, ahí siento que ese fue el momento clave, el momento ancla. Ahí es donde está la fibra de todo, en ese saludo, en ese abrazo, y nunca hubo, perdóname, nunca hubo, lo hice mal, nada de eso. Por eso que todo se mantuvo como dentro de una atmósfera un poco como no cálida, sino fría, pero de respeto. Al final tuvimos una semana con ellos, compartimos con los hermanos y nos regresamos, y con toda honestidad de ahí nunca más supe nada, nunca más supe nada, y bueno, lo he puesto en las manos del Eterno, ¿verdad? Eh, pero yo creo que no me afectó porque, como les dije al principio, mi mamá jugó un papel muy importante en esto. Cuando una madre empieza, no, que tu padre es malo, no, que tu padre se olvidó de ti, no, que yo estoy aquí sufriendo por ustedes mientras que este hombre está por allá y gastó la plata y no manda nada, y ustedes, y entonces usted sigue recibiendo como una retroalimentación continua. De repente eso tiende como a explotar en el futuro y crear una mancha ahí en el corazón, que si ese abrazo se hubiese dado en unas circunstancias así, quizá hubiese sido un golpe en vez de un abrazo, o un empujón, o un rechazo, o no quiero entrar ahí, o sea, muy normal. Y sobre todo, primeramente, hay que poner al Eterno por delante, porque ya le estaba haciendo un trabajo por dentro, que es muy importante, ¿verdad? Para eso. Espero haberte contestado la pregunta, hermana Camila. Sí, mi hermano Baruch Hashem, muchas gracias. De hecho, me identifico muchísimo con el testimonio que usted ha dado. De verdad que definitivamente es el Padre que una vez más habla a la vida de cada uno de nosotros, porque llevamos casi algo muy parecido. De hecho, yo he contado ya mi testimonio y es muy parecido a lo que usted ha estado tratando. Y sí, cuán importante es ese papel de que la mamá pueda formar eso en el corazón de su hijo, alimentar el corazón del hijo. Pude ver cómo el padre, a raíz de ese abrazo que usted pudo dar con su papá, quizá no hubo más comunicación después, pero el padre vio con qué amor pudo dar ese abrazo. Quizá no lo demostró en el momento, pero después, dentro de usted, el padre pudo ver desde lo más interior de usted y pudo llamarlo a como lo llamó a su corta edad, que nos dijo que a los 19 años ya estaba liderando, ya estaba llevando un papel muy grande, aún sin saber, como nos comenta, ¿no? Como Moshe, que le temblaba incluso los labios de poder conversar y poder decir, pero ver después que 12 años pudo estar ahí, fue súper tremendo, de muchísima bendición. Entonces, sí, está muy bien respondida, pastor, muchísimas gracias. Y le doy el paso a mi hermano Nathaniel, que está con la manita levantada. Baruch Hashem, disculpen de que esté preguntando tanto y esté interrumpiendo tanto, es que estaba emocionante la entrevista. Pastor, Amén. una pregunta. Quisiera de que nos diera como un poco más de, por decirlo así, como consejos o no sé cómo llamarlo. Sí, como consejos de cómo era su relación con su padrastro, el que usted llamaba papá, y cómo era su relación con su hijo mayor. Entonces, para que nos hable un poco más de esa relación entre padre e hijo, ya que usted ha jugado los dos papeles, que nos explique un poco que nos dé un poco más a entender, por favor, si pudiera. Amén. Pues mira, la pregunta es muy atinada. Yo y mi hermano Héctor estábamos en la residencia, o sea, en la casa, nosotros desde niños juntos, hasta que llegó el momento de que él se casó y salió de la casa. Pues nosotros éramos muy diferentes. Porque yo reconocía, mi papá tenía problemas con el alcohol. Él era una persona muy respetada, muy respetuosa, muy trabajadora hasta el día de hoy, en sus 80 y tantos años, y todavía, un coloso. Yo lo admiro mucho. Mi mamá y él tenían muchos problemas. Es decir, en casa había bronca todos los weekends,
había platos rotos, había golpes, había de todo, pero había una diferencia y bueno, ya que esto se graba, lo traigo a colación porque la diferencia era que entre mi hermano y yo nunca me metía en los problemas. Mi hermano intervenía de una manera muy agresiva, a la defensiva, pero yo parece como si las personas pueden pensar que a mí no me importaba, pero no era así. Lo que pasa es que con el pasar de los años, por eso le hablé de los libros de Watchman Nee, yo entendí que el Eterno estaba tratando conmigo porque yo me aplicaba lo de la autoridad delegada. Ese principio arraigado de respetar la autoridad no me permitía a mí levantarle la mano a mi padrastro, ni gritarle, ni amenazarlo, ni decirle si tocas a mi madre, si sigues con esto. Yo entraba a mi casa, ellos estaban dándose golpes y yo los saludaba. ¿Cómo estamos? Hola. Y te llama a mi cuarto, metía a mi cuarto, salía a mi cuarto, me iba para la cancha, nos vemos, tanta y ya, y dándose golpes. Bueno, no era tanto así, ¿no? Pero estaban en la guerra y en la discusión, y allí se zafaba la mano. Bueno, el asunto es que mi hermano no era así. Mi hermano quería la bronca, quería la pelea, la confrontación, y yo lo puedo entender, pero con el pasar de los años fue que yo entendí por qué yo era así. Al final de unos años, mis papás terminaron separándose. Uno se fue para el norte y otro se fue para el sur. Y entonces, bueno, ya yo era pastor, mi mamá era miembro de la congregación, mi papá también. Mi papá aceptó al Señor y estaba en la congregación, pero ya después que yo salí de la congregación, porque renuncié al ministerio, cuando me separé, muy respetuosamente presenté mi renuncia, entendía que no debía continuar, siendo un hombre que estaba separado, independientemente de las circunstancias, aunque no fuera pecado, pues no debería estar en esa posición, porque creo respetuosamente que uno de los requisitos de un ministro es que debe de estar casado. Solo es una opinión personal, basado en las escrituras, pero se puede convertir solo en una opinión personal. Entonces, ellos se separaron. Y bueno, yo tengo mis hijos y yo estoy siempre velando por ellos. Mis hijos pasaban casi el 80% del tiempo de su vida conmigo, aun cuando estábamos separados. No nos separábamos del todo, yo siempre velaba por la mamá de ellos y por ellos, aun cuando después me casé con la pastora Mari, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Estamos en el ministerio. Pues cuando me casé, creo que la pastora Mari velaba más por ellos que yo mismo, porque ella siempre preocupada que no les faltara nada. Es decir, yo me casé con una hermosa mujer que resultó ser primero madre, esposa, y eso para mí fue maravilloso. La proyección que ella tenía de cuidado, su visión objetiva fue extraordinaria, algo muy profundo. Bueno, con el pasar de los años, yo me mudé para Panamá y los hijos míos terminaron, mi hijo mayor terminó yéndose para Panamá, mi hijo menor terminó yéndose para Panamá, ya estuvo viviendo 5 años con nosotros, recientemente ahora el año pasado se vino para Puerto Rico, pero estuvo 5 o 6 años con nosotros en Panamá. Allá nació mi nieto Aarón, también es panameño, puertorriqueño, así que tiene las dos nacionalidades. Y en ese interín, en ese lapso que yo estoy en Panamá, me di a la tarea de rescatar a mis padres. Y el Eterno me utilizó, estando en Torah, eso lo hablamos después, de restaurar a mis padres y hoy están nuevamente juntos. Porque mi primer trabajo, eso lo voy a dejar para esto, se me sale, se me escapa. Ese primer trabajo de Torah después lo hablamos. Entonces mi relación con mi hijo es igual. Mi hijo me respeta mucho. Claro, hay factores que son totalmente diferentes, ¿no? No hay alcoholismo, no hay agresividad. A veces me dan ganas de darle su buen... No. No. Se relaja. Tenemos una relación extraordinaria de hijo y padre. Él me respeta mucho, yo lo respeto mucho y sobre todo lo admiro por su calibre, por cómo se ha forjado. Así es que yo creo que ese es el factor
de la relación entre padre conmigo y yo con mi hijo. Creo que extrapolé la relación que tenía con mi padre, la traje con mi hijo, y al día de hoy es un balance casi perfecto. Espero haber contestado tu pregunta, Nathanael. Pero Hashem, así fue, pastor. Muchísimas gracias. Y ahora nuevamente le doy el paso a mi hermana Camila. Bien, pues, mi hermana. Amén. Bueno, sí, es muy impresionante cómo el Padre los fue utilizando. Y bueno, ahora llega el tiempo donde, ¿cómo es después de usted salir y vivir en los montes? Porque usted nos comentaba que ahí fue que el Padre habló su vida. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Cómo sintió usted que era el llamado del Padre? Porque sabemos que conforme a nuestra búsqueda, conforme, como usted lo dijo en un principio, ¿no? El tener el hambre y la sed de buscar más del Eterno, del Padre, de ese tiempo de Dios, como lo conocíamos, se reveló su vida. No sé si el llamado fue directamente a usted o toda su familia o a su esposa primero y después a usted. Quisiera saber cómo es que el Padre hizo ese llamado a la familia de usted, a su familia, a ustedes mismos. Amén. Bueno, les invito a una de las travesías más maravillosas de mi vida. Así que abróchense sus cinturones y acompáñenme en esta aventura maravillosa. Yo decido mudarme para el campo porque, como les comenté, estaba sintiendo eso muy arraigado en mí, de que cuando empecé a ver documentales de tsunamis y de cosas así bien estrambóticas, bien apocalípticas, me di cuenta de que estas situaciones que a veces suceden tienden a pasar mucho en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades están en la costa. Allí es donde están las navieras, allí es donde está el trabajo, porque allí está, bueno, la cantidad de trabajo. Yo me di a la tarea de trabajar en Panamá por 7 años y medio, casi 8, y le doy gracias al Eterno que pude capitalizar en Panamá para poder lograr la estabilidad que tengo hoy allí en muy pocos años. Y creo que hasta en eso el Eterno estaba obrando en mi vida, porque Él sabía a donde Él quería dirigirme. Entonces, cuando llego a la montaña, nosotros compramos un terreno para veranear. Nosotros compramos un terreno, hicimos una pequeña casita y dijimos, aquí vamos a venir los weekends que queramos. Pero mi esposa, con tanta sabiduría que el Eterno le ha dado, la historia es muy larga para contárselas todas, pero voy a tratar de hacer un resumen. Mi esposa llegó una tarde y me dijo, nos mudamos para la montaña. ¿Tú quieres vivir en la montaña? Aquí nos vamos a mudar y nos venimos para acá. Apenas estábamos construyendo. Y entonces yo hice un cambio al plano que yo había diseñado, hice un cambio pero radical para, en vez de venir de veraneo, era para mudarnos totalmente. Bueno, nosotros pasó una situación bien grande, con decirle que una de las confirmaciones para podernos mudar, salimos de ahí, llegamos a nuestra casa, le dijimos a nuestro hijo menor, a Albert Joel, y a su esposa y a su niña, ¿no? Sentamos en la sala, dijimos, mira, este es el plan, nos vamos a mudar para la montaña, pero queremos saber si ustedes se quedan aquí o se van con nosotros. Me dice, no, donde tú vayas, nosotros nos vamos. Bueno, pues si el Eterno quiere que nosotros nos vayamos a la montaña, esta casa se tiene que vender hoy mismo. En este momento se tiene que vender. Qué buen reto, ¿verdad? Por eso le dije que se abrochara los cinturones. Salgo de mi casa queda exactamente frente a un hotel. Voy al dueño del hotel y le digo, voy a vender mi casa, y el dueño del hotel no me dejó terminar y me dijo, es mía la casa, no se la ofrezcas a nadie, que es mía, te la compro y es ya. Eso fue un lunes y el viernes estábamos dejando negocio. Y para la montaña. Ahora, juzgue usted si fue confirmación de Dios o no. Con eso, imagínense. Cuando llegamos allá, ya yo estoy establecido, estamos prácticamente desde el 2014, en el año 2015, yo estoy leyendo las escrituras allí en la montaña, con los monos, con las culebras, las arañas, porque allí hay de todo.
Yo estaba sentado en mi silla acostumbrada y estoy leyendo las escrituras y cerré la Biblia de una manera abrupta. La cerré y la puse en la mesa. Y me pregunté, ¿por qué me llamas Dios? ¿Por qué me llamas Jehová? Pero yo sentía que esa pregunta venía de adentro de mi corazón. Pero venía como algo hablándome de mi interior, de adentro, saliendo hacia afuera, y yo lo sentía. Algo que jamás en mi vida, en todos los años, en ministerio, yo había sentido. ¿Por qué me llamas Dios? ¿Por qué me llamas Jehová? ¿Por qué me dices Jesús? Y surgió esta pregunta. ¿Será que hay otro nombre? Y yo no lo sé. Bueno, inmediatamente tomé mi teléfono y hablé con el rabino Google, un tremendo rabino, conoce mucho de Torah. Y le pregunté a Google si había algún otro nombre para Dios y apareció un artículo que decía nombres falsos de Dios. Y leí el artículo que decía nombres falsos de Dios. Le di cerrar al artículo y dije, esto es una mentira. Yo no puedo creer esto, no lo puedo creer, no. Mi esposa estaba cocinando como a unos 5 metros de mí y me veía como en una lucha en la mesa. Me dice, pero y ella decía, ¿qué le pasará a este? Está discutiendo con él solo. Y entonces me acordé de un texto, porque en el artículo que leí decía, el nombre de Dios es YHWH, el tetragramatón. Y para uno que no conoce Torah, el tetragramatón es arroz con habichuela y pollo frito. Porque uno no sabe nada de eso. Eso debe ser, no sé, alguna mezcla, ¿verdad? Bistec cebollado con papa frita. Entonces yo dije, bueno, esto no puede ser. Pero me acordé de algo. Me acordé que en el libro de Éxodo, recuerdo haber predicado el libro de Éxodo acerca de yo soy el que soy. Y recuerdo que en el capítulo 3, verso 15, había un verso que me llamó mucho la atención por años que decía, y este es mi nombre y con él se me recordará por siempre. Yo fui al texto, en ese entonces tenía una Scofield, una Biblia Scofield, Reina Valera 1960 de estudio, y me doy cuenta de lo más grande y lo más maravilloso. En la anotación, ya que yo había cerrado el artículo y dije, esto es una mentira, ¿qué le pasa a esta gente? Están engañando a la gente. Cuando veo el artículo, cuando veo el texto, veo una anotación en mi Biblia de estudio que decía abajo, el nombre que aquí se relaciona es el nombre de Dios, Yod, Hei, Bab, He, el tetragramatón. Empezaron a chorrear lágrimas de mis ojos. Yo empecé a llorar incontrolablemente. Y si ella estaba preocupada porque yo estaba peleando solo en la mesa a 5 metros de mí, imagínese ahora que estoy llorando, dice, alguna mala noticia recibió, pero yo estaba descontrolado. Me levanté porque perdí el oxígeno y me fui caminando hacia la propiedad, hacia el monte, y miraba para atrás y ella fue y me buscó y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que acabo de descubrir algo. Nos han mentido por años. Hay algo más y yo no lo sabía. Y yo no podía concebir que existía un nombre con el cual yo podía dirigirme a mi Dios de una manera más cercana, inclusive correcta, y que yo solamente lo llamara Dios, conociendo yo que está el dios Júpiter, el dios Hércules, el dios Hermes, y hay tantos dioses. Entonces, todos ellos eran Dios tal, y el único que no tenía nombre era el mío. Esa era la palabra que yo me decía. El único Dios que no tiene nombre es el mío. Y ahí empecé a buscar información. Para hacerle la historia larga, corta, fui a una librería judaica y compré un libro de los Salmos en hebreo. Yo creo que aquello fue inspiración del Eterno. Ve allá y cómpralo. Y empecé a rayar donde decía yo, todas las siglas, porque yo empecé a pintar en un papel
el nombre en hebreo, Yod-Hei-Vav-Hei. Y yo quería la evidencia en un libro hebreo que los salmos me dijeran a mí, en vez de Jehová, dijera Yod-Hei-Vav-Hei. Y exactamente así fue. Y con un marcador amarillo, comencé a marcar cada vez que los salmos de David decían Yod-Hei-Vav-Hei, Yod-Hei-Vav-Hei, Yod-Hei-Vav-Hei. Y ahí comenzó una transformación en la vida del pastor Aldo. Radical, radical. ¿Por qué radical? Cuando yo vengo a las raíces hebreas, yo no tardé ni 2 meses en guardar Shabbat. Guardar Shabbat para mí fue, pero radical. La alimentación, radical. Yo vengo a las raíces hebreas y yo vivo en el campo, entiéndase que vivo en la montaña, y tengo un corral con 2 puerquitos kosher. Eran kosher, porque yo los lavaba en la mañana y los lavaba en la tarde. O sea, ellos estaban bien lavados, por ende eran kosher. Estaban limpios. Y yo tenía mis puerquitos y eso era lo que yo me iba a comer en Navidad. Cuando vengo al conocimiento de las raíces hebreas, desaparecen los chanchos de aquí. Yo empecé así mismo, como era muy buen lector, yo empecé a leer la Torá de otra manera. Yo empecé a ver la escritura de otra manera. Empecé solo a identificar cómo lo que hoy conocemos como el Brit Hadashah en ese entonces, como Nuevo Testamento, yo lo leía e inmediatamente me saltaba un versículo de la Torá, porque me comí Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, me lo leí en 1 mes y medio. Vuelvo, los retomo y lo sigo leyendo y veo como la palabra empieza a alumbrar mi cabeza. Y cada vez que leía el Nuevo Testamento me acordaba de un versículo que había leído. Y leía aquí y me acordaba de un versículo. Y leía, oye, pero Jesús hace todos los milagros en Shabbat. Todo eso fue impactante. Bueno, con el pasar de unos 4 meses, me dedico entonces a meterme en YouTube. Y digo, bueno, ¿qué dirá YouTube acerca de esto? Y ahí cierra un ciclo en la historia de mi vida, porque me quedé con el maestro Jim Staley. Todos los videos de Jim Staley los copié, los vi, los leí, los releí, los vi, volví, los veía toda la información, hice un compendio completo de toda la información, desde un video tan impactante como Crisis de Identidad, hasta una secuela como La Trinidad en Juicio, parte 1, parte 2, parte 3, todo yo los vi, todos los fui anotando. Tremendos estudios. Pero hay un dato que quiero traer a colación para todos ustedes y espero que les sirva. Espero que les sirva. Solamente veía videos de un solo maestro. Vi los videos de Jim Staley. Nunca más volví a ver videos de nadie más. Sí veía pedacitos, entraba y quién es el señor Javier Palacio, veía un pedacito. Veía un pedacito de Liud Manuel, veía un pedacito, y así sucesivamente, y me di cuenta de que había mucho ministerio de Torah. Yo dije, wow, Baruch Hashem. Pero como vengo de un patrón muy arraigado de autoridad delegada, consideré al pastor Jim Staley como un excelente maestro de Torah para mi vida. Y afirmó todas aquellas cosas que fui descubriendo antes. Y todas tomaron forma, se pusieron todas en un compendio y la cosa empezó a tomar otro matiz. Al día de hoy, al día de hoy ya es otra cosa. Ya son otros, ya llevamos 6 años en Raíces Hebreas, gracias al Eterno. Ha sido de gran bendición, de gran bendición. No sé si hasta aquí, ¿verdad? O hay preguntas o puedo seguir, ustedes me dicen. O sea, antes... Hermano Nathaniel. Disculpa. Antes de seguir, quería decirle que yo sabía que usted había tenido alguna relación con el pastor Jim Staley, porque desde que empezamos la entrevista yo lo dije, porque hasta ahora lo noto. Yo dije,
este pastor enseña igualito al pastor Jim Stay. El pastor Jim. La cuestión es de que el pastor Jim, porque yo me he visto todos los videos de ese señor y todos son excelentes, como usted decía. Amén. Baruch Hashem por eso. Enseñan igualito. Bendito el Eterno. Muy buen maestro. Muy buen maestro. Sí. Adelante, mi hermana. Amén, amén. La verdad es que muy sorprendente cómo fue el llamado. Una vez más me sorprende muchísimo cómo el Padre llama a su pueblo cuando verdaderamente uno busca, como está escrito, el que busca encontrará, al que toca se le abrirá. Y eso fue usted, eso fue nuestro hermano Albert. Si verdaderamente tú buscas al Padre, el Padre conoce tu corazón, conoce cuáles son tus verdaderos deseos de poder servirle, tus verdaderos deseos de poder indagar más de Él. Y el Padre, conforme tu crecimiento, conforme tu búsqueda, Él va a llevarte de aliyá en aliyá, de crecimiento en crecimiento, y te va a dar y te va a revelar su palabra de una manera sorprendente. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo usted, pastor, aún dentro que estaba en esa iglesia de la cristiandad, usted enseñaba y sabía y le gustaba leer, como usted nos dice, ¿no? Escudriñar. Aún escudriñando, muchas veces no nos damos cuenta de que ahí estaba la palabra clara en nuestra vida. Y cuando usted habla de que usted decidió salir a los montes, ¿no? Vivir en los montes y todo, y dijo, no, esta casa se vende hoy porque se vende. Y verdaderamente vemos cómo es ese amor de usted por el Padre, y el Padre vio en su corazón de que usted quería servirle, de que usted quería guardar sus mandatos desde un principio. Entonces vio ese deseo de querer cumplir. Y el Padre obró en su vida, y él tenía ese propósito de que allá en el monte, él se le iba a revelar a usted. Y vimos cómo el Padre se le reveló, y aún usted teniendo esos puerquitos en su, en su campo, usted dijo, no, esos se me van, porque usted ya tenía predestinado para qué eran esos puerquitos, y era para Navidad y todo. Entonces, entonces vemos cómo el Padre, aún ahí, le dijo, no, despójate de lo que tienes ahí y yo te voy a dar algo nuevo. Y vemos cómo el Padre se glorificó en su vida. Y ahora, mi pastor, yo quisiera saber, ¿cómo le fue a usted? ¿Se le fue fácil o aún un poco complicado? No lo sé, al compartirle esta verdad que se le había revelado en su vida, porque su esposo lo vio a usted llorando desconsoladamente, sin saber qué más decirle, solamente decirle, nos han engañado. Entonces, ¿cómo le fue a usted el poder comentarle a sus hijos? Porque sabemos que sus hijos ya estaban jóvenes, han vivido su juventud, casi parte de su juventud, bajo un crecimiento cristiano, un crecimiento muy diferente. Entonces, ¿cómo le fue a usted? ¿Se le fue fácil, difícil? ¿Ok? Lo escuchamos. Amén. Bueno, pues mira, la secuencia de preguntas que ustedes han formulado han sido, pero extraordinarias. Tienen una secuencia, pero bien atinada. Ahora vamos para esa parte es extraordinaria para mí, porque mi esposa me ve llorando, me pregunta qué pasa, yo le digo, no, aquí hay algo extraño, hay algo mal, y ella me abrazaba, me consolaba, y yo la llevé a la escritura. Pero la sorpresa fue para mí mayor, porque mi esposa empezó a llorar también. mi esposa fue impactada por la revelación del Eterno, de la manera en que yo lo recibí, yo se lo transmití. Es más, yo entendí ese texto que dice, da por gracia lo que por gracia acabas de recibir. Yo se lo transmití a ella punto por punto, de tal manera que ella se quebrantó. Le digo, bueno, pero esto tenemos que investigarlo. No podemos quedarnos con esto. Y ahí empezó un proceso de investigación. Pero ahora viene la otra parte. Ahora viene la parte emocionante. Mis hijos, mi mamá, que tiene 33 años de ser cristiana, mi hermano, que es copastor de una iglesia en Orlando, y toda mi familia, por ahí en adelante. Bueno, el Eterno permite que mi hijo se case, el mayor, pero claro, cuando mi hijo se casó, la primera persona que yo tuve que sentar en la mesa de mi casa fue a mi hijo mayor.
decirle, necesito hablar contigo. Y cuando le expuse, yo siempre he creído, amados jóvenes, bueno, mi papá me enseñó que cuando fueras a decir algo lo dijeras con propiedad. Es decir, capacítate, equípate, toma todo lo que necesitas para la gran tarea y cuando te sientes a hacer lo que vayas a hacer o decir lo que vayas a decir, dilo con todo el dominio que puedas. Claro, con el respaldo del Ruach de Yahweh. Y yo me senté con mi hijo. A mitad de la conversación, mi hijo sacó el sable de la Guerra de las Galaxias de Star Wars y empezó a cortar. ¡Ah! Salte de aquí, vete de aquí, Satanás. Y empezó a cortar. ¿Esto cómo va a ser? Viejo, explícate bien, esto no me está gustando. Y digo, bueno, vamos de nuevo. 1, 2, 3, y le empecé a explicar. Por ejemplo, por darle un datito pequeño, le empecé a explicar, mira, nosotros siempre hemos celebrado, por ejemplo, Semana Santa. Semana Santa, yo leí este texto que dice que la única señal que Yeshua le dio fue la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y asimismo, el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra, sepultado. Y entonces, el Viernes Santo y sábado de gloria y domingo de resurrección, a mí me gustaría que tú sacaras 3 días y 3 noches, pero bajo el concepto hebreo. Porque mi hijo estaba muy claro en que la escritura había sido escrita en hebreo, en arameo, y entonces él me dice, bueno, yo estoy claro de que son de tarde a tarde. Yo digo, me gustaría que me sacaras 3 días y 3 noches desde viernes a domingo, sobre todo domingo en la mañana. Y él empezó a hacer su sumatoria y no le salía. Y al final me dijo, bueno, viejo, ¿qué tú opinas? ¿Estamos mal? Y yo digo, no estamos mal, sino que nos falta mucho. Nos falta un poquito. Yo creo que haces bien en acompañarme en esta búsqueda, hijo, porque yo no quiero hacerlo solo. Yo quiero que tú me acompañes, que tú investigues tú mismo también. Asimismo, me tocó hablar con mi hermano Pablo Osorio. En algún momento escuchan ese nombre por ahí. Es un delincuente de aquí de Panamá que, no, mentira. Es el doctor Pablo Osorio, mi mano derecha del ministerio, al que yo amo con todo mi corazón. Lo conocí en medio de una crisis y el Eterno nos permitió ser parte de su restauración. En aquella famosa librería que tenía cristiana, yo daba consejería matrimonial gratuita y entonces allí apareció mi hermano Pablo Osorio y su esposa y formamos parte integral, mi esposa y yo, de la restauración de su vida y me tocó hablarle de raíz hebrea haciéndole un pentecostal. Entonces lo senté en mi casa, pero como todo buen conocedor del campo de la medicina, un hombre estudioso, muy capacitado, muy versado, cuando le terminé de hablar por espacio de 1 hora, quedó derrumbado. Se sintió, pero ¿qué pasa, Albert? No sé qué siente mi corazón. Esto es muy fuerte para mí. Y se fue para su casa y, bueno, a los 3 días resucitó de entre los muertos. Me llamó y me dice, estoy sorprendido, Albert, tienes toda la razón. Esto hay que volverlo a recapitular. Esto hay que empezar a hacer algo. Todavía no hemos visto videos de Jim Staley ni nada de eso. Y entonces ahí empezó una búsqueda por parte de él también. Hoy en día uno de los maestros de Torah. Nos quedamos sorprendidos de su capacidad, ¿verdad? Y entonces me tocó hablarle a mi otro hijo menor, también lo senté a la mesa. En menos de 2 meses ya ellos estaban guardando el Shabbat conmigo. Todos ellos estaban guardando el Shabbat con sus esposas. Bueno, llegó la boda, mi hijo se casa, viene mi mamá, 33 años en el evangelio, dura, rígida, fuerte, no admite cohecho. Ella dice que eso del Shabbat no es el 7º día el sábado, el 7º día el Shabbat es domingo. Ella es bien radical. Se sentó en mi casa mi hermano, el copastor de la iglesia en Orlando, y bueno, le hablé a mi hermano y le hablé a mi mamá. Mi hermano se fue ofendidísimo de mi casa. Nos saludamos, pero por concepto protocolar. Se fue como quien yo estaba en una secta de estas diabólicas o algo así. Y entonces se fue para su casa, pero me llamó a los 3 días
Al tercer día resucitó entre los muertos, llorando. Si ustedes escucharan el testimonio de mi hermano, llorando, pidiéndome perdón. Si algún día tiene la oportunidad de ver esta entrevista, pidiéndome perdón y yo bebiéndome las lágrimas al otro lado del teléfono, mi hermano pidiéndome perdón porque el Eterno se le reveló a su corazón. Una cosa impactante. Se le reveló a su esposa, se le reveló a las hijas de su esposa, a los yernos de su esposa. Tuve la comisión de ir a Orlando, quedarme un año con ellos, iba y venía para darles Torah en su casa, capacitarlos, enseñarles en Torah. Al final del camino, hoy, el fruto ha sido tan grande que cuando mi mamá llegó a mi casa, que recibió la palabra, me llamó aparte y me dijo, para terminar, puntualizar, me llamó y me dijo, me hizo así, te sabes, cuando la mamá le hace uno así, que uno como que empieza a canillar, las rodillas le tiemblan. Y cuando llegó me dice, eso que tú estabas hablándole a tu hermano, háblamelo a mí, háblame de ese Shabbat. Y digo, bueno, mami, pues mira, yo he encontrado en la escritura y empecé a hablarle, muy normal, siempre hablé muy normal a todo el mundo, al día de hoy hago lo mismo. Y cuando le hablé de los 3 días, de las 3 noches, se lo expliqué. Cuando le hablé del Shabbat, le llevé por cada sanidad del Mashiach. ¿Cuándo fue? Lee ahí. El día de reposo, etcétera, etcétera. Le enseñé con todos los textos donde Pablo guardaba la fiesta. Pablo entraba en la sinagoga en el día de reposo. ¿Qué necesidad tiene Pablo si ya conocía a Cristo entrar en el día de reposo en la sinagoga? Vaya el domingo, ¿por qué tiene que ir el día de reposo? Enséñenos que no es el 7º día, sino es el primer día de la semana. No, Shabbat. Mi mamá se fue para Puerto Rico. Y hermano, la verdad que es maravilloso. Mi mamá tuvo un encuentro con el Eterno. Hoy mi familia, mis padres sirven raíces hebreas. Mi hermano sirve raíces hebreas. La familia de mi hermano, sus hijos sirven raíces hebreas. Mis hijos todos sirven raíces hebreas. Estoy muy contento de lo que el Eterno ha hecho. Mis seres queridos, trato de siempre hablarles. Teníamos un hermano, un amigo, hermano evangélico que se quedó una vez en casa, conocido como Javier Polanco. Yo le hablé de raíces hebreas y bueno, dijo que yo perdí la memoria, que yo perdí la mente, que yo me había vuelto loco. Me fui para Estados Unidos y cuando estoy en Estados Unidos, que regresamos, andaba loco buscándonos porque él también entró en raíces hebreas. hoy es parte de la Keilah de Panamá, el hermano Javier Polanco y su esposa Katia. También entraron raíces hebreas, que siento que de alguna manera, para la gloria y la honra del Eterno, digo esto con mucho respeto, siento que ha habido un respaldo de Yahweh a mi vida, como aquel respaldo que Yahweh le dio a Joseph, que donde quiera que ponía su mano, había bendición. No sé por qué, porque no me lo merezco. No sé, ¿verdad?, porque el Eterno ha permitido estas cosas, pero lo que sí sé es que estoy eternamente agradecido y por eso hoy le sirvo, pero con cuerpo, alma y espíritu, porque realmente Él merece toda la gloria, toda la honra. Esa es la historia de este pastor. Al día de hoy estoy trabajando en Panamá. En el 2019 para el 2020 me fui para Orlando. En agosto 21 del 2019 entré por primera vez a una congregación porque yo me había propuesto en mi corazón no visitar más ninguna iglesia. Yo dije que yo no iba a visitar más ninguna congregación, que me iba, hice como administrar solo. Yo no quería pasar por los procesos que pasé, y algunos también fueron amargos. Y el 21 de agosto fui por primera vez a una Keilah en Orlando, conocida como MC Shalom Orlando, con el pastor Zulme Orozco, mi pastor. Allí estuve hasta febrero 29, colaborando, aprendiendo de una manera extraordinaria de unos hermanos con una sencillez, pero con una capacidad de enseñar tremenda. Mi hermano Henry Parra, mi pastor Zulme Orozco, y una linda Keilah hermosa, tremenda, grandes hermanos, formaron mucho en mí, me enseñaron mucho.
tuve el privilegio que me dio mi pastor Surmes de cerrar el Congreso de HAT en Orlando, donde enseñó la hermana Liliana Hunter y el pastor Diego Higuita. Y aquello fue una gran sorpresa, pues me pidió que yo hiciera la paracha de cierre el 29 y el 1 de marzo ya yo estaba en Panamá. Es decir, que esa noche yo no dormí, porque la pasamos juntos en toda la distancia. Y ahí, desde que llegamos a Panamá, nos conectamos en la plataforma por primera vez en GoToMeeting, como es hasta el día de hoy. Nos conectamos 12 personas. Pareciera que el 12 nos acompaña. Y bueno, al final del camino hoy hemos tenido hasta conexiones de 67 personas. La Keilah está creciendo. Ahorita estoy en la casa de uno de los hermanos de la Keilah, que está a mitad de camino para llegar a Panamá, porque el viaje es largo, porque tenemos que hacer el Tevilá en 3. Mañana a las 11 un Tevilá, el sábado a las 8 vamos a tener un Tevilá, y el domingo a las 8 de la mañana vamos a tener un Tevilá, porque no podemos hacerlo todo congregacional, porque aquí hay distanciamiento social y todas estas barreras que se han puesto, ¿verdad? Pero bueno, contra viento y marea, vamos en el nombre de Yeshua a poner a la gente media hora bajo del agua. El que sobrevive es salvo y el que no se murió. Así es que bendito el Eterno. Shalom, shalom, mis amados hermanos. Hasta aquí esta parte, ¿verdad? Paso los micrófonos para ustedes. Amén, Baruch Hashem, la verdad es que muy tremendo, de verdad, excelente testimonio. Vemos cómo el Padre lo siguió respaldando, mi hermano, y vemos ahora los frutos del lava. Vemos ese fruto de que está creciendo esa quejilá, del gran llamado que el Padre tuvo en su vida, el gran llamado que tuvo, no solamente con usted, sino con su familia, y vemos cómo el Padre es un Abba que restauró su hogar, restauró esa conexión de padres a hijos, de esposos. Entonces me gozo mucho en el Abba al saber cómo el Padre es que va restaurando. Ciertamente, aún para los ojos del mundo dice que imposible sentarte en la mesa con tu ex esposa, con su esposo. No, qué cosa tan terrorífica, que no. Y vemos cómo el Padre, sabemos que al estar aquí, el Padre no ve nada de eso. El Padre dice que todos somos hermanos y Baruch Hashem, porque su descendencia, usted y su descendencia, están siendo bendecidas con conocer este camino de la Torah. Aún sus nietos están creciendo esa nueva generación bajo la Torah. Y qué gran bendición, mi hermano, de verdad, de que como el Padre lo sigue bendiciendo. Me gozo mucho en el Eterno por ese gran llamado que tiene usted, pastor. Y vemos que usted transmite muchísimo. De verdad que a mí me ha impresionado mucho. Y me quedo muy gozosa como el Padre permite conocer a siervos, a amados, de que estén sirviéndole día, tarde y noche, que busquen más de Él y que busquen servirle aún contra viento y marea, contra cada cosa que se pueda levantar, estar siempre así como que con las antenitas de Blin, viendo qué cosas el Padre nos está llamando, para qué nos está llamando, para cuál es su obra del Eterno en nuestra vida, cuál es ese llamado que el Padre tiene. Y Baruch Hashem, mi hermano, no sé si mi hermano Noah, mi hermano Nathaniel tiene alguna pregunta, algo más que aportar, porque yo quedé sorprendida. Bueno, yo nada más quería decir, pastor, estuvo excelente toda esta parte. Ha sido hasta ahorita de gran bendición y yo creo que varios hermanos no van a ser salvos. En ese Tevilá varios hermanos no van a ser salvos, pero Baruch Hashem, el Eterno tiene control. Bueno, vamos a proseguir y mi hermano Noah, adelante. No, tremendo pastor. Estuvo muy emocionante en todas las partes que se pueda tomar aquí. Y yo creo que algo muy importante que podemos resaltar, sobre todo, es a lo que quiero que, si nos puede ayudar, es todo esto, todo lo que vivió, toda su experiencia ahorita que ya como pastor, como líder, la diferencia que tenía de 1 año de raíces hebreas a ahorita a sus 6 años que ya tiene de experiencia. ¿Qué consejo les puede dar tanto a nosotros aquí, obviamente igual, más que nada igual a nuestros hermanos que están escuchando este video? ¿Qué puede enseñar, pastor, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, todos nosotros? Amén.
Bueno, como sé que ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar. Y voy a resumir lo que en esencia me hubiese gustado compartir, pero lo voy a resumir. Tenemos buenas y malas noticias. Siempre es bueno dar las malas primero, porque después las buenas como que los sazonen un poco a uno, ¿verdad? La mala noticia a todos mis jóvenes, este que le habla tiene 50 años y sabe por qué le va a dar esta mala noticia, es que no siempre seremos jóvenes. Esa es la mala noticia. No siempre seremos jóvenes. Va a llegar el momento en donde joven fui y envejecí. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me mendigue pan. Es decir, que no siempre seremos jóvenes. La buena y la más maravillosa es que este es el tiempo de ustedes. Este es el tiempo de ustedes, jóvenes. Ármense de valor. Ármense de fuerza. Clamen a Yahweh, tal cual dijo Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Yo te mostraré, te enseñaré, te guiaré. Exactamente las palabras que dijo Yahweh a Moshe. Yo te sacaré, yo te liberaré, yo te restauraré, yo te llevaré. Confíen en el Eterno. Este es el tiempo de ustedes, mis amados hermanos. Cuando usted y yo hacemos el Shema, es maravilloso que dice la palabra allí, verso 7 del capítulo 6 de Deuteronomio. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es por ustedes. No se trataba de nosotros. Todo este testimonio, como el de muchos pastores adultos, hermanas, adultas, que pueden dar testimonios a los jóvenes, no se trata de nosotros. Se trata de ustedes, porque ustedes son la razón del por qué estamos nosotros aquí. Al nosotros pregonar esta palabra, nuestro primer ministerio, como el Eterno me permitió experimentar y demostrarle a ustedes, mi primer ministerio fue la familia, para que las generaciones futuras pudieran estar a la sintonía que dice la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, exactamente, para aquellos que les gusta, ¿verdad?, tomar sus notas, allí en el capítulo 12, en el versículo 26, y cuando tus hijos te pregunten qué significa este servicio. Es decir, los hijos iban a preguntar, como ustedes hoy están preguntando, jóvenes. Ustedes están interesados en la fiesta. Ustedes están interesados en el Shabbat. Ustedes son los que tienen que aplicar la Fórmula 5. ¿Cuántos de ustedes conocen la Fórmula 5? Me gustaría saber si alguno la conoce. Para que todo te vaya bien, hay una fórmula y es la 5. ¿No la saben? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5. Bendito el Eterno. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 25? Bendito sea el nombre del Eterno. Perdón, el capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. ¿Y por qué es la Fórmula 5? Porque es el quinto mandamiento. Ese es el quinto mandamiento. Cuando usted aplica esa fórmula, todo, dice la palabra que tus días se alargarán. Tus días se van a alargar en la tierra y todo te va a salir bien. Dice la Escritura, oye, hijo mío, mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de vidas y años y paz te aumentarán. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, dice la Escritura. Es decir, estas palabras son para ustedes, jóvenes, que aman la fiesta. Son para ustedes que están pendientes a ser obedientes a las fiestas, pero no solamente a las fiestas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 y 21, y puntualizo con esto y termino. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 y 21. Mire qué maravilloso lo que dice allí. Cuando algún día tus hijos te pregunten, en Éxodo estaban preguntando, ¿y qué es este rito? ¿Qué es esta ceremonia? Pero en Deuteronomio dice, cuando te pregunten qué significan estos testimonios, los decretos y las reglas que les ha mandado Yahweh, nuestro Elohim, ustedes están preguntando, ¿por qué? Porque este es el tiempo de ustedes, jóvenes.
está levantando una generación juvenil, una generación de Torah, una generación responsable, una generación que no admite cohecho, una generación que va hacia adelante, puesto los ojos en la meta, en el supremo llamamiento, que es en Yeshua HaMashiach. Así que yo les aconsejo, jóvenes, gocen su juventud. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, allí en el versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud, y goza, y toma placer en los días de tu adolescencia, pero cuidado, sobre todas esas cosas te juzgará Yahweh. Entonces guarda tu corazón, de que esas cosas malas se apoderen de tu corazón. Por ende, el mismo salmista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es por eso que Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, los días en los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Yo tengo 50. Cuando miro mi profile, me alegro. Siento que viví. Siento que hice como aquel capitán, aquel coronel en la película Salven al Soldado Ryan. Si nadie la ha visto, la puede ver. Es una película muy, muy impactante. Al final él le pregunta a su esposa en la tumba de aquel muchacho, he vivido el muchacho, se preguntó en la tumba de aquel coronel, he vivido honradamente, he sido un ejemplo, realmente he vivido para poder estar aquí. Ese es el punto, que al final del camino pueda decir, en aquellos días en los cuales dicen muchos, no tengo en ello contentamiento, tú puedas decir, bueno, yo he vivido. Jael Sara, los años de Sara, la vida de Sara. Bendito sea el Eterno. Así que les exhorto, jóvenes, agarren la vida eterna. Sigan hacia adelante sin desmayar, como el mismo Moshe, como dice la Torá, que le dijeron a Josué, ni a diestra ni a siniestra. Sigue a Yahweh con todo tu corazón. Al final ya ustedes saben la historia de Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos allá. Así que el Eterno me los bendiga de manera muy especial, jóvenes. Sigan adelante. Tienen un amigo en Panamá, no solamente un pastor. Y aquí les esperamos en Panamá con los brazos abiertos. El día que ustedes quieran venir para Panamá, vénganse, que acá la van a pasar muy bien. Shalom, shalom. Se les ama. Amén, amén. Bueno, Hashem, gracias, pastor. Muchísimas gracias por eso. La entrevista hoy fue de mucha, mucha bendición. Tremendo testimonio, pastor. Y Baruch Hashem, que el Eterno lo siga llevando más alto y más alto cada día de su vida. Y mis hermanos, a todos los hermanos de Facebook, los invitamos a todas las clases que Nueva Generación les ofrece, que la próxima clase sería en el Shabbat. Tenemos clases con el Pastor Santos a la una de la tarde, hora Miami. Después, mis hermanos, tenemos oración de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora Miami, oración de jóvenes. Mis hermanos, igual tenemos clase entre semana en la tarde a las 6 de la tarde, hora Miami, todos los días de domingo a jueves, porque el viernes como el sábado no tenemos, mis hermanos, solo oración en la mañana. Y quedan cordialmente invitados y esperamos de que se sigan conectando, mis hermanos. Ahí les quedan los anuncios, también se van a estar subiendo. También tienen varias clases pregrabadas en Facebook para que las vean ahí, cualquier cosa. Y nos despedimos, mis hermanos, y hasta la próxima charla, que sería la otra semana, de hoy en 8 días. Entonces, mis hermanos, y si se quieren despedir, muchas gracias a todos. Bendiciones, shalom. Un abrazo. Amén, Shalom, shalom, shalom. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Muchas gracias a todos los hermanos que se conectaron por Facebook, a nuestra hermana Ledis Vanessa, que nos ha visto por ahí, nuestra hermana Viviana, nuestra hermana Juana Valentina, nuestra hermana Maribel, nuestro hermano Nicanor, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Leonardo de Miami. Shalom, shalom a todos y muchísimas gracias. Y los esperamos, como dijo mi hermano Nathaniel, en la enseñanza, así como dice nuestro amado pastor Santos, en MC de Nueva Generación University. Aquí estamos esperándoles que se puedan conectar también en las enseñanzas que suben
por YouTube, en la página de Facebook. Así que mis hermanos están cordialmente invitados. Shalom, shalom desde Perú. Un beso, un abrazo para todos. El Padre los continúe bendiciendo.